Red Alforja, Red Mesoamericana de Educación Popular, presenta Diálogos en Rebeldía. Primero que todo, un abrazo fuerte para cada una y cada uno de los que participan en este diálogo en rebeldía, desde nuestra Cuba querida. Soy Marilyn Peña, soy educadora popular del Centro Memorial Martin Luther King y agradezco mucho la invitación de Alforja y el espacio que nos permite dialogar también sobre un tema que es crucial hoy para el campo popular latinoamericano y que tiene que ver con el tema de la correlación de fuerzas. Verónica nos animaba a responder la lectura política que tiene Cuba sobre la correlación de fuerzas que hoy tiene el continente. Y nosotros quisiéramos empezar hablando sobre la comprensión que debemos tener de que este es un fenómeno que está en constante dinámica, que tiene efectos que se manifiestan en una geopolítica global, regional y nacional, y que por tanto es un fenómeno muy cambiante como consecuencia también de un contexto que está constantemente transformándose, pero en el que los hechos que suceden hoy tienen todo un acumulado anterior. Por tanto, hay que mirar a fondo para identificar algunas características que se dan como tendencia aun cuando sea un fenómeno cambiante. Y en este sentido, como una cuestión fundamental, percibimos que en lo global estamos asistiendo a una profunda crisis civilizatoria del capitalismo en su fase más desarrollada, el imperialismo transnacionalizado y neoliberal, que se expresa en mecanismos políticos, económicos, militares, ideológicos y mediáticos, todos expresados en una guerra de las emociones, los imaginarios, las identidades culturales, de género, y que una de sus consecuencias peores ha sido la actual pandemia de COVID, que ha costado la muerte de millones de seres humanos. Consecuencia de toda esa crisis es el momento actual también que vive el mundo y no solo América Latina. Esas contradicciones que se expresan en este tiempo han traído consigo un fenómeno también que tiene que ver con el cambio de un mundo donde prevalecía la unipolaridad luego del derrumbe del campo socialista a un mundo multipolar donde hay una emergencia evidente de disputa de dos visiones del mundo que tienen que ver con lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, que tiene efectos globales en todos los ámbitos de la vida social, y que aunque es un fenómeno a profundizar, por tanto China también se ve como un fenómeno de capitalismo, de Estado. Es un tema que no podemos perder la visión de lo que está sucediendo entre al menos la disputa de China, de esa prepotencia y de ese modelo unipolar que era el modelo de los Estados Unidos. También en América Latina específicamente se siente un feroz retorno al fenómeno del neoliberalismo que ha provocado un agravamiento de las ya complejas condiciones de pobreza, dependencia económica, crisis política y crisis ambiental, que profundiza las contradicciones del capitalismo racista y patriarcal, ahora con un ingrediente que no es nuevo, pero que sí viene manifestándose con mucha más evidencia y que no podemos subestimar, y es la vinculación de las iglesias evangélicas con amplia base social, que ahora refrendan proyectos políticos representados por partidos y que transnacionalizan el fenómeno del fundamentalismo religioso con expresiones muy palpables
en campañas políticas contra el aborto, los derechos a las diversidades sexuales y otros derechos humanos. Por eso, afirmaríamos en nuestra visión que vivimos tiempos de mucha incertidumbre, de pocas certezas, de terrenos muy fértiles para que germine la apatía, la despolitización, los fundamentalismos, el cansancio y la desesperanza. A la vez que esa mantenida situación de opresión, de pobreza, de falta de derechos, de concentración de riqueza, sigue avivando, cualificando nuestras luchas, nuestras organizaciones y acrecienta nuestra resistencia para acumular en una correlación de fuerzas a favor de las clases populares. Si entendemos la correlación de fuerzas como la capacidad de una clase de imponer sus intereses, de instaurar un modelo de sociedad, de cambiar reglas y construir hegemonía en una coyuntura determinada, la lectura política que hacemos sobre la correlación de fuerzas en América Latina desde Cuba sería una combinación. No se manifiesta estática, pero que en general tenemos que críticamente aceptar que vivimos un periodo contrarrevolucionario, porque han triunfado las fuerzas dominantes que ejercen su hegemonía y logran confusión ideológica, desacumulación, desarticulación, a la vez que se percibe y manifiesta una creciente insatisfacción de los pueblos que se hacen sentir y se expresan en hechos que son hitos en este tiempo, como las manifestaciones sostenidas en Chile o recientemente el movimiento en los Estados Unidos ante el asesinato de George Floyd, que no logran mover la correlación de fuerzas aunque la impactan coyunturalmente. Entonces podemos decir que es un momento contrarrevolucionario, pero que es un momento también de acumulación de fuerzas desde lo pequeño. Creemos que somos como continente un escenario destacado de la guerra de posiciones de la que habló Gramsci. Guerra entre el imperialismo norteamericano y sus aliados criollos de las oligarquías nacionales y transnacionales por recuperar el poder absoluto sobre el continente frente al avance de China en América Latina, que le hace contrapeso, y fuerzas de izquierdas y progresistas que en medio de esa desacumulación siguen resistiendo y planteándose la revolucionaria tarea de construir una sociedad alternativa al capitalismo. Diálogos en Rebeldía es una construcción de educadoras y educadores populares en movimiento y la red Alforja.